este problema. ¿Lo ven en pantalla? Bueno, estamos hablando de ese problema. La clase pasada estuvimos haciendo algunos planteos, nos cerraron del todo. Entonces la idea sería revisarlo de nuevo porque realmente me parece muy importante la idea de resolverlo, ¿sí? Bueno, lo que teníamos era... ¿Alguien pudo entender de qué se trataba el problema y cuáles eran los tres conceptos que interactuaban acá? Tenemos una bala con una velocidad inicial, ¿sí? Que impacta contra un saco, la bala sigue y cae en el piso, y el saco ese se desplaza de una altura inicial a una altura final y F. Entonces, primer análisis que podemos hacer acá, ¿cuál es? El de un choque, ¿sí? Entre el choque, entre la bala y saco. El segundo análisis que tenemos, ¿cuál es? ¿Qué pasa con la bala cuando sale del saco? O sea, el tiro horizontal de la bala. Y el tercer análisis, ¿cuál es? Bien, de acuerdo. Esos tres análisis son los que tenemos que hacer. ¿Cuál es el análisis 1 del choque? ¿Cómo lo analizamos y en términos de qué analizamos el choque? Les pregunto. ¿Me están escuchando? Sí, sí, profe. Sería la En masa de términos... la bala, por ejemplo, por la velocidad de la bala, más Está la bien, masa pero del para, saco por la velocidad del no te saco. vayas tan rápido a la solución. ¿En términos de qué analizamos un choque? Lo analizamos en términos de la conservación del momento lineal o cantidad de movimiento, como le llamamos, que era el vector P, ¿se acuerdan? ¿Qué decíamos respecto del vector P en una colisión? Sí, la cantidad de movimiento inicial era igual a la cantidad de movimiento final. Eso en términos generales. Para este problema, ¿cuál es la cantidad de movimiento inicial? La masa de la bala por la velocidad de la bala. ¿El saco tiene cantidad de movimiento? ¿Tiene cantidad de movimiento inicial el saco?
No, porque está quieto. ¿Y eso a qué va a ser igual? A la cantidad de movimiento final. En el instante final, ¿qué vamos a tener? Masa de la bala por velocidad final de la bala más masa del saco por velocidad final del saco. Bien. Y aquí es donde vienen los dos siguientes análisis. La velocidad final de la bala, ¿sobre qué datos tenemos para sacarla? Esto ya lo habíamos hecho el otro día. La sacamos para eso. Primero sacamos tiempo de vuelo. ¿Cómo lo sacamos el tiempo de vuelo? Estamos planteando lo siguiente. Acá teníamos el dato de Y, lo teníamos, y teníamos el dato de X. ¿Sí? Entonces, sacábamos primero el tiempo de vuelo, sacábamos el tiempo de vuelo. ¿Cómo lo sacábamos? Diciendo I igual a I0 más B0I por T menos un medio de G por T al cuadrado. La B0I dijimos que era 0, porque viene horizontal. La I, y entonces me queda la I final 0, la I inicial, lo tenía de dato, era este. La I inicial era dato, y acá ya entonces despejaba de acá. Decía que el tiempo de vuelo era 2 por 5,4 sobre ¿cuánto nos daba eso? Ahí de 2 por 5,4 dividido 10. ¿Están de acuerdo? Estábamos de acuerdo con eso. Hasta ahí venía muy bien. Bueno, listo. Y la velocidad entonces la sacaba con... Esto era de decir, en I tenía un MRU y en X tenía un... Entonces, la velocidad final de la posición, saco la velocidad final del X igual a X0, que igual a 0, más B por T. La X valía un dato 10 metros, que había recorrido 10 metros, y acá entonces decía que la velocidad final de la bala era igual a 10 metros sobre tiempo de vuelo. Entonces, 10. Bien, entonces ya tengo este valor. Ya tengo este valor.
Este es mi incógnita del problema y me faltaría ver cómo saco este valor. Que dijimos que lo sacábamos con 3, que era energía. ¿Cuál es el tanteo de energía que hago ahí para sacar ese? Y tengo un saco que tiene una velocidad, una energía cinética, que se va a convertir toda en potencial. Entonces digo que la energía mecánica inicial, o en A, pongámosle A y B, para ser siempre conforme a consistente con lo que decimos, la energía final, energía mecánica en A va a ser igual a la energía mecánica en B, porque no hay ninguna fuerza externa respecto al sistema saco, ¿no? La energía mecánica en A, ¿qué tiene? Sitúo mi sistema de coordenadas acá, en la altura I. Entonces digo, la energía mecánica inicial, ¿qué tiene? ¿Están ahí o no, che? Sí, Un profe. medio de la masa del saco por la velocidad final del saco al cuadrado. ¿Tiene energía potencial en ese punto? Si pongo el sistema de coordenadas ahí, no. Eso va a ser igual a masa por gravedad por la altura final, que sería el delta HS que yo escribí ahí. Entonces, la velocidad final del saco es igual a la raíz, esto es la masa del saco, obvio, se puede simplificar la masa y queda raíz de 2 veces gravedad por IF menos I. Eso me da un valor de IF, ¿cuánto valía? (16 metros), 2 por 10 metros sobre segundo cuadrado por IF, que dijimos que valía 16. Bueno, y entonces con esos datos vuelvo a mi ecuación y escribo que la velocidad final de la bala es igual que ya tengo todos los datos, ¿no? ¿Cuánto era la masa de la bala? Vamos a revisar todos los datos. 260 gramos.
Velocidad final de la bala. 9, masa del saco. 6,3 kilos. Velocidad final del saco. ¿Cuánto me da todo eso? ¿Están de acuerdo con ese resultado? Bueno, puede haber alguna diferencia ahí. Puede haber alguna diferencia. Voy a exportarles esto y se los voy a pasar por el WhatsApp para que les quede. ¿Les parece? Sí, profe. Bueno, vamos con eso. Bueno, y con eso ya cerramos ese tema. Tema trabajo de péndulo. ¿Alguna duda? ¿Me escuchan bien ustedes a mí? Sí se escucha bien. Bueno, a ver, me gustaría que digan, se escucha bien, porque si no lo podemos arreglar, o intentar arreglar. Bueno, me escucha bien. Bueno. Vamos a pasarlo eso al WhatsApp, así ya no nos olvidamos. Y arrancamos ya con el tema nuevo que nos toca hoy, que es movimiento circular. A ver, ahí le estoy pasando el WhatsApp. Vean, ¿cómo lo ven ustedes? ¿Lo ven bien a la imagen? Parece que sí, ¿no? Bueno, ahí les fue eso por WhatsApp. Lo que tenemos para hoy es la parte de unidad 7 y 8 ya. Arrancamos con 7 y 8 rotaciones. ¿Cómo estamos con eso en la UV? Ahí les muestro. Esto ya lo teníamos habilitado, creo, si mal no recuerdo. Bueno, sería lo que está en la unidad 7 y 8. Tal cual lo tienen ahí en la UV. ¿Me ven ahí? Sí se ve. Bueno.
Cinemática rotacional. Esto no lo vimos, recuerden que lo pasamos de largo, dijimos lo vamos a ver después, entonces ahora estamos un poco haciendo, repasando y revisando los conceptos de cinemática rotacional. ¿Qué significa cinemática rotacional? Es que vamos a evaluar el movimiento, en vez de ahora en una línea recta, como lo veníamos estudiando, el movimiento rectilíneo, lo vamos a estudiar en condición de rotación. O sea que un movimiento que está girando alrededor de un punto de referencia. Generalmente, para trabajar con este tipo de movimientos, puede llegar a ser más ventajoso desde el punto de vista del planteo matemático, definir las variables en torno a una coordenada polar, ¿sí? Nosotros hasta ahora hemos estado trabajando en coordenadas rectangulares, ¿sí? Definimos la posición X, la posición Y, y en función de eso trabajábamos con el tiempo, eventualmente en algún gráfico. Para este caso, es conveniente o resulta a veces más fácil de escribir, digamos, el movimiento, describir el movimiento en términos de coordenadas polares. ¿Qué significa una coordenada polar? Que ahora la posición, yo la voy a estar describiendo en términos de ángulo. En lugar de decir recorrió tantos metros, ahora voy a decir giró tantos grados, ¿sí? Entonces, si la posición está escrita en términos de un ángulo, la velocidad, que yo conocía como velocidad del objeto, ahora la voy a describir en términos de la velocidad angular. ¿Me pueden seguir con eso? Una variación de... ¿Qué sería la velocidad angular? A ver. ¿Cómo definiríamos la velocidad angular? La velocidad, hasta ahora nosotros la conocíamos como una variación de posición en función del tiempo. Entonces, la velocidad angular va a ser el equivalente. Le vamos a llamar la letra omega y va a ser una variación de ángulo en el tiempo. Y a su vez, la aceleración angular, que le vamos a llamar alfa, va a ser una variación de la velocidad angular en el tiempo. Con esas ideas, nosotros podemos escribir las ecuaciones de movimiento para una coordenada polar, en donde reemplazamos la X por el phi, que es un ángulo en radianes, importante decir que tiene que ser un ángulo medido en radianes, donde reemplazamos la B de velocidad por omega, y donde reemplazamos la A de aceleración por la alfa. Ahí vamos a tener que tener en cuenta la relación entre, siempre es importante, el arco de curva, que le llamamos la S, eso significa la distancia en metros recorrida sobre la línea de curva, por la línea circular, por un punto que está a un radio R, y que barrió un ángulo de θ radianes. Acá tenemos la relación entre radianes y grados. Ya sabemos que 2 pi radianes son 360 grados. Y acá está bueno aclarar que en cualquier ecuación que relacione las cantidades lineales, que son las que veníamos viendo, velocidad, aceleración, con angulares, los ángulos deberán estar expresados en radianes, ¿sí? Para que nos dé correctamente. O sea, si yo quiero calcular la distancia S que recorrió un móvil sobre una curva al girar pi sobre 3
grados, tengo que poner pi sobre 3 y no 60, ¿sí? Eso es importante que lo tengan en cuenta y vamos a ir viendo algún ejemplito sobre eso. Entonces, a su vez, vamos a tener una relación entre la cinemática lineal que nosotros teníamos y la cinemática rotacional. Para ello vamos a encontrar que el punto, un punto que está girando sobre un eje O, con una velocidad v, va a tener una aceleración, o puede tener una aceleración tangencial, que va a ser, ¿qué efecto le va a dar a este punto que haya una aceleración tangencial? A ver si pueden seguir eso. ¿Qué haría que este punto tenga una aceleración tangencial? ¿Qué efecto me haría sobre el movimiento? ¿Qué sería lo que cambiaría? ¿Qué variable del movimiento haría que aparezca una aceleración tangencial? Haría que cambie la velocidad tangencial, ¿sí? Este sería, para decirlo bien, lo vamos a agregar ahí, porque no está bien esto. Esto es velocidad, bueno, esto no lo puedo arreglar porque ya está así. Lo voy a poner, esta sería la velocidad tangencial, ¿sí? Que haya una aceleración tangencial implica que la velocidad tangencial aumente o disminuya en función de cómo esté la aceleración. Va a aparecer una aceleración radial que va a ser la encargada de ¿qué? La encargada de mantener el cuerpo o el punto con su trayectoria circular, ¿sí? No va a variar la velocidad con la que está girando, sino que va a variar solamente la dirección, no va a variar el módulo de la velocidad, sino que va a variar la dirección y va a hacer que entonces el cuerpo gire en trayectoria circular. Todas estas ecuaciones son las que vamos a ir utilizando luego para resolver los problemas. Bueno, ahí está la definición del cuerpo rígido. El cuerpo rígido se le llama lo que es un cuerpo ideal, que sus partículas tienen posiciones relativas fijas entre sí, quiere decir que no se deforman, no cambian. Puede ser un engranaje, puede ser cualquier cosa de la que conocemos que esté rígida. ¿Sí? No sufren deformaciones, se trata de cuerpos ideales. Bueno, en la realidad no son completamente rígidos, sino que se deforman por acción de las fuerzas externas, o sea, no hay algo que sea completamente rígido. A diferencia de las partículas, hasta ahora nosotros venimos charlando de partículas, de puntos, no le dimos nunca importancia a la forma de un objeto en cuanto a los análisis de cinemática y de dinámica. ¿Están de acuerdo con eso? Siempre dijimos una masa, le pusimos un disfraz de carrito, le pusimos un disfraz de persona, le pusimos un disfraz de auto, pero no nos importaba realmente si el auto era más grande, más chico, redondo, cuadrado, si estaba atado en un punto o no, ¿sí? Entonces, ahora, eso es lo que nos va a empezar a importar. Vamos entonces a avanzar con eso. La idea de cuerpo rígido. Entonces, para avanzar con la idea de cuerpo rígido, es importante definir lo que se llama momento de inercia. ¿Sí? El momento de inercia, tal como lo era la masa, ¿se acuerdan qué era la masa? ¿Cómo definíamos a la masa en las ecuaciones de dinámica? ¿Se acuerdan? ¿Qué era la masa de un cuerpo? Sí, al menos digan que El no se masa no es acuerdan. el volumen que ocupa el cuerpo en una estación. Bueno, puede ser eso. Y en términos de movimiento, ¿qué era la masa? ¿Qué me representaba?
A ver. ¿Qué me representa? En la ecuación de Newton, en la segunda ley de Newton, un cuerpo que tenga una masa de 120 kilos respecto a un cuerpo que tenga una masa de 100 kilos. La inercia. La inercia. ¿Qué significa la inercia? La resistencia o la oposición al cambio de movimiento. En términos de rotación, ¿sí? En términos de rotación, esa masa no se llama más masa, sino que se llama momento de inercia. El momento de inercia, entonces, me representa la resistencia o la oposición que tiene un cuerpo al cambio de movimiento. En la rotación. Ahora vamos a estar todos hablando en la rotación. Entonces, un cuerpo va a tener diferentes momentos de inercia dependiendo de dónde, de cómo esté distribuido en torno al eje que está girando. ¿Se entiende la idea? De cómo esté distribuida su masa en torno al eje que está girando. Ese momento de inercia se calcula para un sistema de partículas discreto de esta manera. La suma de las masas por la distancia al cuadrado respecto al eje de giro. ¿Sí? Ya lo vamos a ir viendo más en detalle. ¿Se entiende la idea de qué es el momento de inercia? Sí, profe. Sí, se entiende, profe. Entonces, si hay un momento de inercia de un cuerpo que está girando, porque hay una velocidad angular, entonces ahora va a aparecer el concepto de energía cinética de rotación. Y ahí lo vamos a ir profundizando un poco. Bueno, en este tenemos déjenme un cachito hacer un arreglo acá. Tenemos el cálculo de un momento de inercia. Bueno, a ver, che, déjenme tomar un cachito acá. Ahí voy, ¿eh? Lo quiero acomodar en la animación para que no nos quede todo puesto ahí. Podamos pensar y hablar juntos. Dice, un ingeniero está diseñando una pieza mecánica formada por 3 conectores circulares gruesos unidos con puntales ligeros. ¿Qué momento de inercia tiene ese cuerpo alrededor de un eje que pasa por el disco A? Que es perpendicular al plano del diagrama. Acá entramos ya en un poco las cuestiones de dibujo que tenemos que tener presente. Bueno, pensemos. El eje pasa por el punto A, ¿sí? ¿Cómo va a estar girando esto? Esto, si yo suelto el cuerpo este, y esto está vertical, ¿qué va a tender a hacer? Si yo lo suelto, el cuerpo este, el C, ¿qué trayectoria describiría? Describiría una trayectoria circular, ¿sí? Y este otro sería una trayectoria circular también. ¿Me pueden seguir a eso? Sí, sí, profe. O sea, este girarían los dos juntos en una trayectoria circular. El momento de inercia se calculaba como la sumatoria, el I, primero que es importante
diferenciar de dónde es el momento de inercia, porque este mismo cuerpo puede tener diferentes momentos de inercia, depende de dónde lo esté haciendo girar. El IA se calculaba como la sumatoria de las masas intervinientes por los radios al cuadrado. ¿Los radios qué? Tengo que definir entonces un eje de referencia. ¿Cuál es el eje de referencia? En este caso lo voy a poner en el punto A. Entonces, tengo que calcular la distancia que hay de la masa, o sea, ¿cuáles son las masas que intervienen? La masa A por el radio A, que no hay distancia porque el eje va a estar en el mismo punto A, más la masa B, que sería esta, por la distancia al eje, o sea, es la distancia la más corta al punto de donde está la masa B, y la distancia al punto C. A ver, revisemos si está todo correctamente puesto en mi gráfico. 0,3 por 0 está bien porque sería MA por RA. MB, ¿a dónde está? En 0,1 y a una distancia de 0,5. ¿Están de acuerdo con eso? Sí, profe. Y ahora, el MC, 0,2 kilos, ¿a qué distancia está del C? Del A, perdón, a 0,4, ¿no? Ahí hay un pequeño error. Ahí lo vamos a corregir. 0,1, voy a ver si está bien el resultado. Por 0,5 al cuadrado, más 0,2 por 0,4 al cuadrado. Está bien, el resultado está bien, pero tiene un problema acá. ¿Qué valor tengo que poner ahí? Un 4. 0,4. Muy bien. Perfecto. Eso sí lo vamos a guardar. Ya les queda arreglado. Y seguimos. Bueno, a ver si ustedes me calculan el momento de inercia que tiene el sistema este por un eje que pasa por los discos B y C, o sea, ese eje que está dibujado ahí. ¿Cuál sería el momento de inercia? ¿Me lo pueden calcular? Tómense 5 minutos, 10. Y me lo dicen. Lo revisamos juntos. Bueno, ¿y cuánto? Digo, A mí me dio 0,128. bueno, ¿qué escribo? Contame, ¿qué escribo? Y Hice IBC, va a ser igual. IBC va a ser igual a qué? Va a ser igual a 0,3, digamos, la distancia que hay entre A y C, 0,4. Esta distancia. Como esto está girando alrededor de este eje, o sea, giraría así si lo veo en 3D. Es la única masa que está lejos de ese eje, es MA por... ¿Están de acuerdo con esa idea? Y a eso le sumé la distancia que hay de A a B, o sea, la masa de A por la distancia que hay de A a B.
¿Está? Claro, hice 0,3, que es el peso de A, la masa de A, por 0,4 metros al cuadrado, más 0,3 por 0,5 al cuadrado. Bueno, pensemos lo siguiente. El eje está acá, ¿no es cierto? Pasa por B y pasa por C. Entonces, más MB por el radio AB desde el eje. 0. Más MC por el radio AC desde el eje. 0. ¿Se entiende la idea? ¿Cómo la masa B y la masa C están en el eje de rotación? No influyen en el momento de inercia. Por lo tanto, sus aportes son nulos. ¿Se entiende el concepto ese? Sí, sí, profe. Bueno, entonces, ¿cuál es el resultado final? Me queda solo eso que es... A ver si lo tengo ahí. Claro, profe, pero yo hice eso tal cual como dijo usted y me daba 0,048. Y después al aplicar, sumarle el mismo peso MA por la distancia que hay de A a B, me da, digamos, el resultado. Vamos de nuevo. La masa de A vale 0,3. Y el RA vale 0,4. 0,4. Ok, 0,3 por 0,4 al cuadrado. Eso me da 0,048. Claro. No mandé el resultado acá. A mí me dio, por ejemplo, 0,12 cuando le sumé la masa de A por la distancia que hay de A a B, digamos, por 0,5 al cuadrado. No. Acá lo importante es entender el concepto. Ni la masa de B ni la masa de C aporta inercia al eje de rotación que está que pasa por el punto B y por el punto C. Bueno, para ampliar un poco el tema, veamos qué pasa acá. Estamos de acuerdo que entonces lo conceptual y lo que ustedes tienen que acordarse y tener muy presente es que el momento de inercia de un cuerpo, que puede ser una barra, depende del eje de giro. ¿Qué quiere decir esto? Que un mismo cuerpo puede tener diferentes momentos de inercia dependiendo de dónde esté girando. ¿Está claro eso? ¿Esa idea? Fíjense que si ustedes hacen la prueba de agarrar la lapicera, la agarran de la punta así, e intentan hacerla girar, les va a resultar más difícil que si la agarran acá del medio. Eso sería más o menos la idea. O les va a resultar distinto, ¿no? ¿Pueden seguir esa idea? Qué manera no decir nada, ¿no? Bueno, entonces, existe una forma de calcular cualquier momento de inercia para un cuerpo conociendo el momento de inercia del centro de masa. ¿Qué era el centro de masa? Si ustedes se acuerdan, el centro de masa era una coordenada geométrica dentro del cuerpo o dentro del sistema de partículas que era como si nosotros podíamos, era una coordenada en el cuerpo o en el sistema de partículas donde nosotros podíamos considerar la masa que estuviera concentrada en ese punto. Entonces, por ejemplo, para una barra
que está girando en el centro de masa, que sería el caso que está acá arriba, el momento de inercia es 1/12 de la masa por la longitud al cuadrado. Siendo la longitud el largo de la barra, siendo la masa de la barra. Yo conozco ese momento de inercia en el punto del centro de masa, que sería el ICM. A partir del teorema de Steiner puedo calcular el momento de inercia en cualquier punto que yo quisiera respecto al del centro de masa. Para eso, ¿qué tengo que hacer? Tengo que hacer lo siguiente. Tengo que decir que el momento en el punto P es igual al momento baricéntrico, que se le llama también, o del centro de masa, más la masa por la distancia del centro de masa al punto que yo estoy queriendo saber, o sea, el punto, en este caso, P. Entonces, el momento del punto P, el momento de inercia del punto P, es igual al momento de inercia del centro de masa, más la masa por la distancia al centro de masa al cuadrado. Eso me significa que 1/12 de la masa por la longitud era lo que me daba el centro de masa, y a eso le tengo que sumar masa por longitud, longitud sobre 2 al cuadrado, que sería la D esa. Entonces, como yo hago L cuadrado sobre 2 al cuadrado, me da L cuadrado sobre 4, y me queda 1/4 de M por L cuadrado. Entonces sumo 1/4 más 1/12, y eso me da 1/3. Si ustedes ven, el momento de inercia en el punto P es más grande que el momento de inercia en el punto del centro de masa, que es lo que yo les estaba diciendo. Si nosotros agarramos la lapicera y la intentamos hacer girar desde un extremo, vamos a ver más resistencia que si la agarramos desde el centro. ¿Sí? ¿Me siguen con esa idea? ¿O estoy hablándole a la nada misma? Bueno, vamos a suponer que le estamos hablando a la nada misma. Acá tenemos una serie de datos de tabla de momentos de inercia de diferentes cuerpos. Esto va a servir de dato para el parcial. Así que esta tablita es importante que la tengan presente y, en todo caso, a mano el día del parcial. Yo voy a intentar brindarles la información que requieran para hacer el ejercicio, pero de todos modos pueden ustedes tener a mano esa parte. Acá viene el tema que ya lo estábamos charlando. Hasta ahora es medio teórico todo lo que le estoy diciendo, ¿no? Porque ahí vamos a los problemas. Un cuerpo rígido en rotación, entonces es una masa en movimiento, rotacional, por lo que tiene energía cinética. Si expresamos la velocidad en términos de velocidad angular, entonces va a aparecer el término, o va a aparecer la idea de energía cinética en la rotación como un medio del momento de inercia, que era nuestro equivalente a la masa. Antes decíamos un medio de m por v al cuadrado. Entonces, el i es el equivalente a la masa, y el v, el omega, equivalente al v. Y de esa forma podemos caracterizar la energía cinética de rotación. Dependiendo de dónde esté el momento de inercia, dónde esté el eje de giro, vamos a tener un cuerpo que pueda tener mayor energía de rotación o menos. Bueno, seguimos con todas cosas conceptuales. A ver, vamos. Un segundo.
Bueno, esto sería entonces lo que sigue y ahí vamos al ejemplo. Mira, podríamos tener... Vamos a hacerle... Déjenme un segundito. Y le vamos a hacer un... Y acá para que... Lo vamos a acomodar. Denme un segundito. Voy a ver si logro. Voy a ver si logro que podamos hacer un video experimental. ¿Se acuerdan con el que hicimos el de movimiento? Vamos a tratar de ver si podemos replicar esta experiencia con video. Vamos a ver si sale. Para cerrar este tema. Tengo que ver si puedo acceder a la Facu y hacer la filmación para que podamos hacer el análisis. Vamos a ver qué pasa con esto. Y con este ejemplo. Vamos a ver energía, entonces, en las rotaciones. Bien. Lo que tenemos en el planteo de este problema es lo siguiente. Dice, enrollamos un cable ligero y flexible en un cilindro sólido. El círculo que ustedes ven dibujado es un cilindro, ¿sí? Es un cilindro. Esto que ven acá dibujado es un cilindro. ¿Para qué queremos saber que es un cilindro? Bueno, porque va a tener, dependiendo de la condición de masa y radio, un momento de inercia. El cilindro gira con fricción despreciable sobre el eje, que está ahí en el punto S, horizontal estacionario. Dice, atamos en el extremo libre del cable un bloque de masa M. Y soltamos el objeto sin velocidad inicial, a una distancia h sobre el piso. Conforme el bloque cae, el cable se desenrolla sin estirarse ni resbalar, haciendo girar el cilindro. Nos pregunta cuál es la rapidez del bloque que cae. Y la rapidez del cilindro justo antes de que golpee el piso. Bueno, ahora vamos a ver cómo interviene. Hasta ahora, en términos de energía, nosotros, ¿qué era lo que hacíamos para empezar a hacer el planteo de energía? Repasemos de paso eso. ¿Cómo analizábamos un problema desde el punto de vista de la energía? ¿Qué pasos hacíamos? ¿Cuál era la forma? Las recomendaciones que yo les había dado. Elegimos un punto de análisis. Un punto A y un punto B. Bien, en este caso entonces vamos a tener un punto A que va a ser esta condición A, una condición A y una condición B, que va a ser esta. Lo siguiente importante y que no puede faltar nunca es nuestro sistema de referencia. ¿Dónde vamos a poner el sistema de referencia? ¿Dónde lo ponemos? Donde no sea más conveniente, por ejemplo, en el suelo. En el suelo. ¿Lo podría poner acá en la altura de la masa? Lo podría poner ahí, sin problema. ¿Lo podría poner acá arriba? No, porque no tengo datos de la altura que hay acá. Entonces tengo que tener datos sí o sí en alguna referencia para ubicar a la caja. Puede ser en el piso, puede ser en el medio, puede ser
En cualquier lado. Lo pongo en el piso. Entonces mi cero está ahí. Tanto para A como para B. Bien, de acuerdo. Lo otro que teníamos que ver era si había fuerzas disipativas o fuerzas que hicieran que la energía no se conservara. ¿Qué les parece a ustedes acá? ¿Hay fuerzas que hagan que no se conserve la energía? Estamos complicadísimos, ¿eh? No hay ninguna fuerza que haga que la energía no se conserve, por lo tanto puedo decir que la energía mecánica en A es igual a la energía mecánica en B. ¿Cuál sería el ejemplo cuando hay una fuerza disipativa que haga que no se conserve la energía? Por ejemplo, cuando haya rozamiento acá en el eje, cuando haya un rozamiento en la caja que se está deslizando, etcétera, etcétera. Ejemplos. No nos importa eso ahora, pero sí nos importa eso. Bien. ¿Cómo se compone la energía mecánica en el punto A? ¿Qué tenemos en el punto A de energía mecánica? La energía potencial. En el punto A tenemos todo energía potencial. Muy bien. Potencial gravitatoria. ¿Asociada a quién? A la masa que está colgada y a una altura h de nuestro sistema de referencia. Entonces la E de A, si lo ponemos para hacer como lo estamos usando nosotros, es masa por gravedad por altura. ¿Qué pasa con la energía cinética, con la energía final? Se va a convertir todo en cinética. Pero este término de cinética va a tener dos partes. Va a tener un K de rotación, que va a ser asociado al disco, que está girando a una velocidad omega, y va a tener un K de traslación, que va a ser asociado a la velocidad esa. Entonces el término de energía cinética de rotación, en B, energía mecánica, en B me queda así. ¿Lo pueden seguir eso? Entonces ahí tengo, como incógnita, tengo la velocidad que va a ser incógnita y la velocidad angular que va a ser incógnita. Entonces necesito encontrar una relación entre la velocidad angular, omega, y la velocidad lineal. Si se acuerdan ustedes, la velocidad angular, omega, era igual a ¿qué? Omega era igual a B sobre R. Reemplazo eso en el lugar donde está omega y despejo B. Que me queda esto que está acá. ¿Sí? ¿O no? Y omega, finalmente me quedaría B dividido R. ¿Cómo lo ven? Bueno, la recomendación es, pónganse para poder seguir este tema, ¿no? La clase que viene arrancamos con dinámica. Bueno, profe. ¿Alguna duda?
¿Algo que quieran que repase? No, yo le quería hacer una consulta. Llegué medio tarde, así que no sé si mis compañeros se lo dijeron sobre el tema del trabajo de laboratorio que tuvimos. No No, sé si ya nadie. le Ah, bien. No, porque nuestro grupo, todos pensamos que la entrega era hasta hoy a la noche, profesor. Ponerle que hasta no sé si hasta las 11 pensamos que era. El tema es que hoy a la mañana se juntaron para terminarlo y cuando vamos a entregarlo nos damos cuenta que teníamos como 10 horas de retraso. Igual Juan, y creo que fue el que le mandó el coso, le avisó por ahí, pero quería saber. No, no, ya eh, saben que eso no es problema, no hay ningún tipo de problema. La fecha es una referencia que si se cumple dentro de ciertos márgenes, no hay ningún problema. Ah, bien, perfecto, no, porque esa era nuestra duda. De colgados en realidad, porque se nos pasó. Sí, está bien, no hay problema. Ya les dije, el tema fechas, salvo la del parcial, que sí, tenemos que estar en ese momento juntos, todo ahí. Después, bueno, lo otro, más un día, menos un día, más 2 días, menos 2 días, estamos dentro del margen. Ah, bien, listo, profe, perfecto. Bueno, ya lo voy a revisar y les voy a poner la nota. ¿A vos, Luciano, te figura en el TP1 la nota al final o todavía te figura sin nota? Que habíamos tenido algún drama. O en el TP, ¿cuál era que te habíamos tenido drama? ¿En el 2 era? No, no me acuerdo, creo que me parecía que tenía retrasada la tarea o algo así, no me acuerdo. Sinceramente no me he fijado ahora. Bueno, después Pero te como pido me quedé que... tranquilo, como usted me dijo que ya se había solucionado, ya Sí, está, sí, sí, está dije. bien. Después te pido que controles por las dudas si lo ves, que no te aparezca por las dudas, que no quede nada pendiente por las dudas. Dale, profe. Bueno, gente, entonces yo los dejo y seguimos la clase que viene. Bueno, profe, cuídese. Nos Nos vemos. vemos. Chao, profe, gracias.